Clase número 15 de hermenéutica. Vamos a estar viendo los distintos modismos hebraicos en esta clase. En todas las culturas se emplean distintos modismos. Los modismos son expresiones que carecen de sentido cuando se interpreta de manera literal, o bien se debe entender de manera muy diferente a su sentido literal. También otros han definido el modismo como a los modos de hablar o escribir que se suele apartar en algo de las reglas de la gramática y que expresan ideas diferentes de lo que literalmente indicarían sus palabras. Los modismos difieren de las figuras literarias en que éstas se pueden entender fácilmente, aunque el oyente nunca las haya oído antes. Esa es la diferencia con las figuras literarias. Se pueden entender fácilmente. Los modismos un poco más complejos. Todas las lenguas tienen modismos. En Chile, nosotros empleamos diversos modismos, como por ejemplo, se le echó la yegua, se le escaparon los chivos para el monte, ¿qué otros modismos hebraicos tenemos? Le faltan tablones para el puente. No sé si se saben otros hermanos, otros modismos. Mi hermano Daniel, se sabe otro modismo, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, Estoy intentando acordarme de algunos. ok. O hermana Mónica, algún modismo que se usa en Chile. Uy, eh, no sé si ya vistieron, le falta mucho al choque, no sé, cosas así. No escuché muy bien. Está muy bien, lo escucho bajo. A ver, voy a. Dijo, sí, la hermana dijo, le falta, le faltan granos para el choclo. Ah, muy bien, ya. Tengo bajo aquí Muy bien, muy el. bien. Ah, tengo muy bajo esto aquí, pues. Lo voy a subir un poco, ahora sí, para poder escucharlo bien. Ahí está. Esa no la había escuchado, esa. Ya, perfecto. Ahora volvamos otra vez. Muy bien. Lo que se denota es lo literal, como estuvimos viendo, y lo que quiere decir, el sentido, tiene que ver con la connotación. En hebreo también existen varios modismos. Ahora sí escucho fuerte cuando alguien va a ingresar. Y también en griego. Y de no discernirlos, descubrir. Oye, ahora lo dejé muy alto el sonido. Me está diciendo el oído. Ahí sí. Bienvenido, mis hermanos, hermana Mónica, hermano Sebastián. Aquí volvemos de nuevo. Bien, se deben entender entonces correctamente para no cometer el riesgo de interpretarlos erróneamente, a veces disparatadas. Por ejemplo, cuando decimos que alguien ha perdido la cabeza, a nadie se le ocurre pensar que se ha desprendido la parte superior de su cuerpo, como modismos como esos, por ejemplo. En hebreo hay algunos modismos. Uno de estos se le conoce como el modismo lo absoluto por lo relativo. Lenguaje absoluto usado en lugar de lenguaje relativo. Es aquel que habla positivamente sin reconocer ninguna duda sobre lo que se afirma. Usa términos exactos, inequívocos, superlativos y absolutos. Usa palabras como bueno, malo, siempre, nunca, sí, no, todos. Este lenguaje de lo absoluto por lo relativo es aquel que expresa una comparación, relación o preferencia. Las palabras mejor, peor, menos, mayor y menor se usan en un lenguaje relativo.
El lenguaje llamado lo absoluto por lo relativo consiste en usar lenguaje absoluto cuando en realidad se quiere decir solamente algo relativo. Ejemplo, en Proverbios capítulo 8, verso 10. Vamos a darle lectura, por favor, a ese capítulo. Proverbios capítulo 8, verso 10. También vamos a darle lectura a Lucas capítulo 14, verso 12. Y Lucas capítulo 14, verso 26. Y vamos a ver en qué consiste estos modismos de lo absoluto por lo relativo. Vamos primero con el Proverbios capítulo 8, verso 10. Yo lo tengo, hermano Pablo. Adelante, hermano Daniel. Proverbios 8:10. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Muy bien, ahí está hablando un lenguaje absoluto, pero en realidad quiere decir algo solamente relativo. No está diciendo ni está prohibiendo el recibir plata u oro. No está condenando o reprochando la actitud de que alguien reciba plata u oro, sino simplemente que hay una prioridad sobre las otras. Por eso que se debe entender en ese sentido solo algo, un modismo hebraico, no es literal lo que se está expresando allí, sino solamente un modismo que se conoce como lo absoluto por lo relativo. Ahora vamos a leer Lucas capítulo 14, verso 12, por favor. Amén, mi hermano, no sé si se escucha bien. Perfecto. Dice, más cuando fueres convidado, ven y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que te sientan contigo a la mesa. Te sientas más tarde. Muy bien. Es el 14:12, ¿cierto? No era el día, hermano. Ah, muy bien. El 14:12, por favor, hermana Mónica. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los muertos. Perfecto. Ahí está indicando que cuando hagan un banquete no inviten a sus familiares o amigos que lo pueden recompensar, sino más bien invita a personas que no lo pueden recompensar, a los indigentes, a las personas que tienen necesidades económicas. Pero está empleando un lenguaje absoluto para decir algo, connotar algo relativo. No está prohibiendo nunca invitar a nuestros parientes a ningún banquete. El Lucas, capítulo 14, ahora verso 26. ¿Quién tendrá ese pasaje? Lucas, capítulo 14, verso 26. Ya, hermano, a ver, yo lo voy a buscar aquí, lo tengo. Acá lo tengo yo. Ok, 14:26 de Lucas, ¿verdad? por favor. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Excelente. Bueno, ahí también está empleando un lenguaje absoluto, pero quiere en realidad indicar algo relativo. Está hablando de prioridades, de amar con mayor intensidad a Jesucristo, más que los padres, pero está empleando un lenguaje absoluto, es decir, aborrecer a los padres, con la finalidad de amar más a Jesucristo. Y ahí tenemos varios ejemplos, tres ejemplos donde se usa este modismo hebraico, de lo absoluto por lo relativo. Otros ejemplos en el Antiguo Testamento son dos del Antiguo, uno del Nuevo. También cuando las Sagradas Escrituras nos hablan de que hubo hambre en toda la tierra, pero sin embargo en Egipto había alimentación. Hubo hambre en toda la tierra, pero habrá sido también, o habrá habido hambre acá en América, en las Amazonas, por ejemplo, en los bosques o acá los pueblos prehispánicos, cuando llegaron los españoles aquí
no notaron que había problemas de desnutrición o falta de alimentación, todo lo contrario. ¿Habrá habido hambre también en Oceanía, en África, en Europa? ¿O, o se refiere solamente a la tierra de Canaán? Bueno, el mismo texto se aclara el asunto cuando dice que solamente ocurrió en la tierra de Canaán donde estaban asentados los descendientes de Abraham, porque en Egipto había abundante alimento. Se está empleando también un lenguaje absoluto por lo relativo. Los que sostienen el punto de vista del diluvio que fue local, es decir, en la tierra de Canaán solamente, tienden a interpretar esa expresión, si todo el mundo, toda la tierra se llenó de agua, hasta las montañas más altas se anegó, o quedaron tapadas y cubiertas con el agua. También están interpretando como un modismo hebraico. Obviamente, los que creen en el diluvio universal no consideran, lo ven como literal, no como modismo hebraico. Pero esos son algunos ejemplos de estos tipos de modismos. Se utiliza un lenguaje absoluto cuando en realidad quiere connotar solo algún aspecto relativo nada más. ¿Alguna pregunta sobre este modismo, por favor, mis queridos hermanos? Antes de continuar con el siguiente. Ninguna duda, ¿verdad? ¿Algún comentario con este modismo? Mi hermano Pablo, ¿Sí? bueno, mire, no, yo la clase pasada yo no estuve, no pude ir al clase presencial, ¿Mm? entonces, modismo hebreo, ¿a qué se refiere, hermano? Absoluto por lo relativo. Bueno, lo estamos viendo recién ahora, porque la semana pasada vimos la figura literaria, pero el modismo hebraico, lo absoluto por lo relativo, se, se emplea en este modismo un lenguaje que es absoluto, pero sin embargo quiere decir algo relativo solamente. Como por ejemplo cuando decimos tú nunca, expresiones como esa, absolutas. Tú nunca Ah, entiendes. ya, ya. Ahora entiendo. O, ¿qué más? Tú siempre, ¿qué puede ser? Siempre se te olvidan las cosas. Nunca, siempre. ¿Qué más? Todos, todos, ¿qué puede ser? Todos, todos los chilenos son ladrones. O, ¿qué más puede ser? Todos los argentinos son, ¿qué puede ser? Tienen muy buena estima, tienen muy alta la estima. ¿Qué más puede ser? Bueno, todos, Sí, ahora lo entiendo, hermano. Ahora lo entiendo. perfecto, hermano Daniel, muy bien. En realidad no son todos y no se nos olvida o todo tampoco, que queremos Claro. decir solamente algo relativo. Pero es el modismo hebraico, lo absoluto por lo relativo. Ya. Y en la Biblia, cuando dice, eh, hubo hambre en toda la tierra, no se refiere a toda la tierra literalmente, como en América, en Oceanía, en África o en Europa, sino se refiere solamente a la zona donde se encuentran los familiares, los hijos de Abraham, de Jacob. Ahí está, el hijo de Jacob. Perfecto. Nadie más, ¿verdad? Antes de seguir a la siguiente, al siguiente modismo, hermano Sebastián. Mi hermano Sebastián, no le escucho muy mal, mi hermano. No sé si será su micrófono Sí. o tiene problemas de señal. Lo más probable es Conexión. que deben ser su micrófono. Ahora sí, Ahora sí, hermano Sebastián, ahora le escuchamos fuerte y claro. ahí sí, disculpen. Estaba como debajo de Está, tierra. no, lo que pasa es que estaba con el Bluetooth del vehículo que vengo recién saliendo del trabajo. No, lo Ah, que ok. preguntaba es que cómo llegamos a esa deducción
¿hay que hacer una investigación más profunda en el texto o cómo podemos llegar a deducir que no se está hablando en todas las palabras que hacen Sí, sí. ese semblante más, como más expandido que se está hablando en esa literatura? ¿Cómo podemos identificar que no se está hablando en esa literatura? A eso voy. Entiendo la pregunta, hermano Sebastián. Mire, ¿cómo usted se puede dar cuenta en la vida práctica cuando decimos tú nunca, siempre, estoy empleando lenguaje absoluto, siempre se te olvidan las cosas? ¿Cómo lo puede interpretar usted esa expresión? Eh, que siempre se me olvida la cosa. Es decir, ¿es verdad, es literal? ¿Siempre a alguien se le olvida las Ah, cosas? no, no siempre. O sea, es repetitivamente, pero no siempre. Usted no lo interpretó de manera literal, ¿verdad? Claro. ¿Y qué criterio utilizó para determinar que eso no es verdad o no se puede interpretar de manera literal, sino en otro sentido? Es que ahí, por ejemplo, la persona que está dirigida es el mismo autor, entonces soy yo mismo que estoy haciendo mi propia evaluación, pero para hacerlo ante un autor, a eso voy. Mm, muy bien. El, Cuando yo escucho, o leo, por ejemplo, en algún libro o alguien que esté hablando y dice un estadounidense, ya, un estadounidense que fue víctima de robo y que fue un chileno el que le fue a robar. Y el estadounidense en el diario dice, todos los chilenos son ladrones. Yo lo leo y digo, no, bueno, yo entiendo lo que quiere decir. Está empleando un lenguaje absoluto por lo relativo nada más, porque no es así. No todos los chilenos son ladrones y él también lo sabe. Pero está empleando un lenguaje absoluto. Como lo sé, Ah, ok. por medio del sentido común. Es un criterio. El sentido común me dice que no todos los chilenos son ladrones. O también cuando digo la ciudad de Carahue. A ver, no. Los de Carahue, bueno, eso es la estadística, dice que es así. Todos los caragüinos, todos los caragüinos son todos borrachos. Bueno, ahí el sentido común va a decir una exageración. No es exageración, estoy empleando un lenguaje absoluto por lo relativo. No, no estoy pidiendo que se me interprete literalmente, sino estoy empleando un modismo nada más. Porque es evidente, el sentido común me dice que no todos van a tomar, por supuesto. Sería muy, muy ilógico esa. No sería verdad. El sentido Ah, común. ok. El sentido común me dice a mí, Es más por sentido común de que más que adentrarse o tratar de investigar lo que se está diciendo. algunos son más complejos, hermano Sebastián, por ejemplo, este de todas las montañas fueron cubiertas por agua. Ay, ¿cómo nosotros podemos determinar si el autor está hablando en el sentido literal o está empleando un lenguaje absoluto por lo relativo? Hay más A complejo, eso iba. hay más complejo. A eso iba, porque hay varias partes en la Biblia que generalmente da eso, da como ese entendimiento y para no recaer de decir nosotros, entonces esto es lo relativo Exacto, exacto. por modismo o solamente hay que investigar un poco más para saber si esto era por la ciudad o era o algo que está diciendo como teoría, algo Mm. diferente. A eso iba. Ahí se requiere entonces un estudio más cuidadoso. Ahí se requiere recurrir a los comentarios bíblicos o también tenemos que recurrir a algunas otras fuentes que nos pueden ayudar. Bueno, depende del texto donde se encuentre. Ahí El tenemos que, contexto de la palabra igual. sí, el contexto nos va a ayudar. El contexto general, varios recursos que tenemos a nuestra disposición, que son recursos exegéticos como el contexto inmediato, como lo estuvimos trabajando la semana anterior, es decir, los versículos bíblicos que están inmediatamente anterior, los versículos bíblicos que están inmediatamente posterior, los pasajes paralelos, el contexto general de las Sagradas Escrituras. Ahí ya debemos, hermano Sebastián,
emplear los otros recursos que tenemos a nuestra disposición que nos ha entregado la hermenéutica. Lo primero, sentido común. Si el sentido común ya es más complejo, no se puede determinar, entonces tenemos que hacer uso del contexto inmediato y después el contexto remoto o el contexto general de las Sagradas Escrituras. Y el Ok, análisis detallado de las palabras también nos va a ayudar bastante a entender. Y el contexto, ok, y el pero se puede usar contexto, el sentido común, eso es a lo que iba yo, sí, porque a sí, veces, sí, 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 claro. pero entendí, entendí. Perfecto, Muchas hermano gracias. Sebastián, excelente. Y nada, realicen las preguntas, mis queridos hermanos, porque eh, si no preguntan, yo asumo que está sumamente claro estos términos, estos modismos hebraicos. Lo otro es lo relativo por lo absoluto. Es la inversa de lo anterior. Se usa el lenguaje relativo cuando el sentido es absoluto. Ejemplos. Lucas capítulo 18, verso 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pareciera indicar que el publicano, perdón, el fariseo, él en la parábola era el fariseo o era el escriba de Lucas 18:14. Vamos a buscar, a ver. Vamos a buscar Lucas el 18:14. El fariseo parece que es el publicano. Ah, ok, el fariseo y el publicano. El 18:14. Exactamente, el fariseo y el publicano. Está diciendo, pareciera decir, que el, el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, que el fariseo. Está sugiriendo la idea de que el fariseo fue justificado después y primero fue justificado el publicano. Está empleando un lenguaje relativo, pero el sentido que quiere dar es absoluto. Está sugiriendo que el fariseo también después, posteriormente, fue justificado, pero en realidad nunca fue justificado. Es imposible que sea justificado en esos términos. ¿Cómo nosotros entendemos que es un lenguaje relativo por lo absoluto? También por el contexto general de las Sagradas Escrituras y por el análisis de los pasajes paralelos. Porque la Biblia dice que para ser justificado tiene que tener fe y tiene que arrepentirse. Imposible. Los textos bíblicos dicen, nadie es justificado por medio de las obras de la ley. Y esa es la manera que está buscando el fariseo justificarse. Pero pareciera sugerir acá que primero fue justificado uno, el publicano, y después fue justificado el otro. En ese sentido se está utilizando lenguaje relativo cuando en realidad quiere expresar algo absoluto. Jamás fue justificado el, el fariseo, solo fue justificado el publicano. Mateo capítulo 5, verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Está empleando lenguaje relativo. Es decir, si nuestra justicia propia, no fuere mayor que la justicia humana que han establecido los fariseos, jamás entraremos al reino de los cielos. Es algo relativo porque la justicia nuestra es muy relativo. La justicia que se nos está pidiendo para ingresar al reino de los cielos es una justicia infinitamente, absolutamente superior a la nuestra. Pero se está empleando solamente un lenguaje relativo, pero quiere connotar algo absoluto. Mateo capítulo 10, verso 31. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Es relativo. Está empleando un lenguaje muy relativo, porque dice que nosotros tenemos un valor, pero un poco superior, o superior, un valor superior a los animales, a los pajarillos. Pero en la realidad no es comparable con los animales.
imposible de comparar, sino que esta diferencia es absoluta. El valor que tiene el ser humano es absoluto en contraste con los animales. No es que se valen más, sino que es incomparable. El valor que tiene el ser humano sobre los animales es absolutamente superior. Por el hecho de que un Cristo murió solo por nosotros. Y solamente nosotros, los seres humanos, tenemos la imagen y la semejanza de Dios, no los animales. Aunque existen los movimientos animalistas eh, que consideran a los animales como los hermanos menores, la diferencia solamente es en grado, pero no es en clase. Pero la perspectiva bíblica es que es un valor extraordinariamente grande y absoluto. Hebreos capítulo 9, verso 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. También es un lenguaje muy relativo porque el sacrificio de Cristo no es mejor en un sentido relativo, sino que el sacrificio de Cristo no es ni siquiera incomparable. Los sacrificios eran simbólicos nada más, eran didácticos, eran figuras, y no pueden compararse a una limpieza, era netamente simbólico. La obra de Cristo es la obra absoluta que purifica a los seres humanos. Se emplea ese lenguaje relativo, pero en realidad se quiere decir algo absoluto. Un ejemplo, a ver, un ejemplo, sí, mis hermanos, ¿podrían ustedes mencionar algún ejemplo de la vida cotidiana donde nosotros empleamos lenguaje relativo cuando en realidad queremos decir algo absoluto? A mí no se me ocurre en este momento, no sé si alguien me puede ayudar en un modismo que nosotros empleemos cotidianamente, empleando un lenguaje relativo, pero queremos connotar algo absoluto. Bueno, no se me ocurre ninguno ahora. Está Hermano Daniel, complicado. sí, sí, esto Está un poco complicado. más complejo. La otra era más fácil en la vida cotidiana. Pero se entendió, mis hermanos, alguna pregunta acerca de este modismo hebraico, lo relativo por lo absoluto. Sí, hermano, se entendió. Se entendió. Yo lo entendí más o menos nomás, más o menos, poco. Muy bien, hermana Soledad. Bueno, Porque cuesta más usarlo. sí, quizá con más ejemplos lo podríamos ayudar acá. Yo también lo entendí menos que el otro. Muy bien, hermano Sebastián. ¿Quién más está aquí? Ya. La hermana Priscila. La hermana Priscila está atrasada. Mire. Perfecto. Otro modismo hebraico es el modismo de filiación. Se usa cuando se dice que una persona es hija de algo o de alguien, y resulta evidente que la expresión no puede tomarse en sentido literal. En algunos casos puede indicar la idea de descendientes. Por ejemplo, hijo de Abraham somos. Lo que quiere decir es que son descendientes de Abraham, pero no hijo directo. Mm. Solo la idea de descendientes. Estas expresiones pueden ser físicas, morales o también espirituales. En Juan capítulo 8, verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El diablo ha sido mentiroso y asesino desde el principio. John Wesley en uno de sus sermones, el sermón de la montaña creo que fue, o en otro sermón, me parece mucho que estaba hablando del libro de Romanos, de el testimonio del Espíritu. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En ese sermón decía, da testimonio a tu espíritu
de que eres hijo de Dios, eres guiado por el Espíritu de Dios, tienes el Espíritu, has sido sellado con el Espíritu. Si no da testimonio el Espíritu Santo a tu espíritu de que eres hijo de Dios, entonces no eres hijo de Dios, sino que eres hijo de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, decía. Escribía John Wesley. Está en sus sermones. Pero no se debe entender en un sentido literal, evidentemente. No quiere decir que el diablo engendró a un ser humano, porque todos los seres humanos somos imagen y semejanza de Dios. Somos criatura de Dios. Solo se puede referir a un aspecto moral. En este sentido, que son mentirosos y asesinos como el diablo. En Mateo capítulo 5, verso 45, habla acerca de resistir, no resistir al malo, sino ser bueno, como vuestro Padre, sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, para que seáis hijo de Dios. No está hablando en un sentido literal, en un sentido de naturaleza, o de sustancia, o de esencia, porque solamente hay un hijo de Dios que tiene esa característica de naturaleza, de esencia, de sustancia, que es Jesucristo, sino simplemente se refiere a su aspecto moral. En un sentido espiritual, si cree en Jesucristo, serán hijos de Dios. Si crees en Jesucristo, lo acepta en su corazón, más a todos los que lo recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También eso es un modismo hebraico, que se conoce como modismo de filiación. Es hijo de Dios en un sentido espiritual, pero no en un sentido substancial o esencial o por naturaleza, porque solamente dentro de la divinidad hay tres personas y no puede haber más. En Lucas capítulo 16, verso 8, hijo de este siglo también se refiere en su aspecto moral, hijo de desobediencia también se refiere a su aspecto moral, hijo de Abraham, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, también es un modismo de filiación, porque Jesús no era hijo de David, era un descendiente de David, en ese sentido está hablando de un aspecto físico, que es descendiente de David. En todos estos sentidos entonces se utiliza este modismo de filiación, en un sentido físico, de descendiente, en un sentido moral, de ser asesino, ser mentiroso, en un sentido espiritual, de, de tener de ser hijo de Dios en ese sentido espiritual, adoptivo, o de que Dios lo ha adoptado como un hijo de Dios. Hijo del diablo en el carácter, tiene el mismo carácter del diablo. De eso se trata el modismo de filiación. Si realizamos una exégesis de Juan capítulo 1, verso 12 al 13, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto no nacieron de carne, por voluntad de sangre, por voluntad de varón, sino de Dios. Ese pasaje bíblico se debe, en el análisis de las figuras literarias o de las palabras, tendríamos que indicar que pertenece a un modismo que se conoce como modismo de filiación. ¿Alguna pregunta sobre este modismo de filiación, mis hermanos? No, este queda más claro. Perfecto, muy bien. Excelente. ¿Cuántos hermanos hay aquí? Bueno, están llegando más. Bienvenido, hermano Roberto, hermano Yosimar también. Gracias, hermano. A ver, Aquí estamos. Sigamos con el otro modismo hebraico entonces, el modismo de tiempo. Uno de los más interesantes es el que hallamos nosotros en Mateo capítulo 12, verso 40. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El texto plantea una dificultad, ya que Jesús estuvo en la tumba 2 noches y no 3 noches, porque murió un día viernes, entonces estuvo el día viernes y el día sábado, pero no el día domingo, solamente 2 noches. Entonces, ¿por qué dice 3 días y 3 noches? El, el Señor estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Es un modismo hebraico y la forma de contar que tienen los hebreos. Nosotros contamos un periodo completo de 24 horas, lo contamos como un día.
Sin embargo, los hebreos una parte de un día lo contaban como un día completo, aunque fuera una parte. Para los judíos veían el día y la noche como un periodo completo y una parte del mismo era equivalente a la totalidad. Una cita del Talmud de Jerusalén dice lo siguiente: un día y una noche hacen una onaá y una parte de la onaá es como toda ella. En ese sentido, entonces, 3 días y 3 noches no es literal, sino es un modismo hebraico conocido como modismo de tiempo. Y los judíos dicen eso: una parte de la noche, una parte del día es contado como un día completo, un periodo de tiempo completo. Nosotros somos diferentes porque nosotros tenemos que cumplirse el periodo de 24 horas para que sea contado como un día. Ahí apareció un corazón figurado ahí. Ahí se borró. Ah, pueden rayar ustedes en su computador y lo veo acá, en la pantalla. Pero no sé si los demás lo verán igual. Bueno, ahí veremos. Sí, sí, apareció igual. Ah, ok, ya. No lo ven. Ya. Se ve en general entonces. ¿Ahí se puede rayar? Ah, no sabía eso, esa función que tiene las pantallas. Acá apareció un nombre ahora. Ahí se borró otra vez. Ya. La eternidad es otro modismo hebraico, la eternidad. Los hebreos usan los términos eternidad, eterno, para siempre, perpetuo, etcétera, en dos sentidos. En un sentido literal y en un sentido limitado. Por ejemplo, literal, para referirnos a Dios. Dios es eterno. ¿Qué duda cabe? ¿Quién podría decir lo contrario? No tiene principio y no tiene fin. Nunca fue creado, siempre existirá. Dios es eterno. Con Dios no hay ninguna duda. Dios es eterno. Vamos a leer algunos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 60, verso 15. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 13. Génesis capítulo 17, verso 13. Yo creo que con eso ya vamos a tener una idea de estos modismos de tiempo. ¿Se escuchan? Sí, hermana Mónica, adelante. 60:15. En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Una gloria eterna, dice, la gloria de todos los siglos. ¿A quién se refiere eso en Génesis? ¿Qué versículo fue esa, hermana Mónica? Isaías Ah, 60:15. Isaías. Ah, ok, Isaías. Gloria eterna. Se refiere a Jerusalén. Está aludiendo a Jerusalén ahí. Es verdad, será una gloria eterna y por los siglos de los siglos, la Jerusalén terrenal. Bueno, no, es un modismo hebraico, no siempre ha estado, no siempre ha existido. En un momento fue creada, se creó y después fue destruida en la época de los babilonios y después por los romanos. Bueno, después en 48 vuelve a ser restaurado otra vez, pero no es literal, porque ha sufrido varias caídas, varias destrucciones. Y en un momento fue creado también. Y después va a haber otra, la Nueva Jerusalén. Esta es simplemente símbolo de la celestial. Por lo tanto, esa Jerusalén terrenal que vive en este planeta Tierra no se puede interpretar literalmente. Es un modismo hebraico entonces. En Samuel ahora vamos a darle lectura, segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 14. Ahí sí. Dice, Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Se refiere a Salomón, ¿cierto? Ya para siempre el trono de su reino. El Señor afirmará para siempre el trono de su reino. Para siempre, el vocablo que empleáis, para siempre. Tampoco es literal. No se puede interpretar literalmente ese pasaje bíblico, sino solamente en un sentido figurado. ¿Cómo sabemos eso? Porque no existe
el reinado de Salomón y su trono, es decir, los descendientes de él, no existen. Por lo tanto, ese término para siempre es un modismo hebraico. El que más, Génesis capítulo 17, verso 13, por favor. Amén. Mm, es- Dice, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Muy bien. Perpetuo. Está hablando acerca de la circuncisión. La circuncisión es un pacto perpetuo, pero en el Nuevo Testamento no vemos ese pacto. Más bien se ha sustituido por otro. Se ha sustituido por el bautismo en agua. Eso dice Colosenses. Llegó hasta Moisés, perdón, hasta Jesucristo. Y ahora dice el apóstol Pablo que la circuncisión no cuenta, no sirve para nada. Porque ahora lo que cuenta, lo que sirve es la circuncisión hecha en el espíritu, en el corazón de los seres humanos. Ese pacto entonces perpetuo se debe entender en un sentido figurado nada más, como un modismo hebraico. Y este modismo se conoce como modismo de tiempo. Los ángeles también se dice que son eternos. No son eternos, porque tuvieron un principio, son inmortales. Entonces se debe entender también como modismo de tiempo. Los días sábados se va a guardar por siempre, por todas las edades, perpetuamente, en el cielo nuevo y la tierra nueva. Tampoco se debe interpretar en un sentido literal, sino solamente en un sentido figurado. Es un modismo de tiempo. ¿Cómo sabemos que el día sábado, el día 24 horas, no va a continuar en el cielo? Porque en el cielo, en el paraíso, no hay luz de lámpara ni luz del sol que lo ilumine, porque la gloria de Dios, el Cordero, la gloria de Dios lo ilumina todo, el Cordero su lumbrera. No hay sol, no hay luna, no hay estrella. ¿Y cómo se determina cuándo llega el día sábado? Cuando se oculta el sol, ahí comienza el sábado. ¿Y cuándo termina? Cuando se oculta el sol al otro día. Por lo tanto, se debe interpretar en un sentido figurado. Es un modismo entonces, un modismo de tiempo. En eso consiste el modismo de tiempo. Es más fácil detectar esto, ¿cierto? Que los otros. Cuando, Sí, ¿Puedo hermano, hacer una pregunta? sí, es más fácil. hermana Mónica, Sí, mi hermano, se podría considerar como que se refiere a lo limitado como quizás es a un tiempo más largo, pero usa una exageración. ¿O exacto, no? sí, 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 porque no puede ser literal. Un periodo extenso de tiempo, pero no es literal. Es como sí, es como si fuese una exageración, porque solamente hay uno que es eterno, que es Dios. Pero todo lo demás, la circuncisión, el tabernáculo o el trono de Salomón, los sábados, por ejemplo, no son literales. Ya. Vamos entonces a la siguiente. Antropomorfismo. La palabra antropomorfismo procede del griego antropos, ser humano, y también morfé, forma, y designa la forma pedagógica de hablar de la Biblia, al presentarnos a Dios con caracteres de la naturaleza del hombre. Consiste en hablar de Dios usando palabras propias solo para los hombres. Se discierne a Dios tomando forma de hombre. Se le atribuyen características humanas, físicas, propias del hombre, del ser humano, se le atribuyen a Dios. Es necesario, es fundamental emplear los antropomorfismos para poder entender a Dios. La revelación, una de las características que es antrópica, es decir, se adapta y se adapta al lenguaje humano, emplea analogías terrenales para tratar de describir lo celestial, y entre ellas se encuentra el antropomorfismo.
Se habla de Dios como si tuviese características físicas propias de los seres humanos para poder entenderlo. Cuando se habla, por ejemplo, del rostro de Dios, de la mano de Dios, de los dedos de Dios, de los pies de Dios, del corazón de Dios, entendemos que no es literal, sino que estamos empleando figuras antropomórficas, porque la misma Biblia señala que Dios es espíritu. ¿Y cómo es un espíritu? Jesucristo mismo dijo o enseñó cómo es un espíritu. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Jesús le dijo a sus discípulos, como veis que yo tengo, un espíritu también es invisible, es incorpóreo, no tiene forma, no tiene parte, no tiene cuerpo, es inmaterial, sin forma, amorfo. Podríamos decir, esta es la palabra amorfo, ¿cierto o no? Amorfo. ¿Qué le puede buscar la palabra amorfo? Sin forma, amorfo es sin forma, ¿verdad? Lo voy a buscar aquí. Hermano, ¿puedo hacer una consulta? Sí, pues, adelante. Mire, em, bueno, es que me había quedado un poquito la duda la otra vez cuando lo había mencionado. Por ejemplo, cuando Juan vio en la visión, en la revelación de Jesucristo en Apocalipsis 1, entonces él vio a Jesucristo cuando ya estaba resucitado y era espíritu, pero él lo veía a él, bueno, como humano, también con, no sé, pues ahí hace la descripción. ¿Cómo se puede interpretar eso? Cuando ve Juan a Jesucristo, Sí, correcto. Sí. en qué parte, hermano Roberto? ¿Cómo lo En ve? Apocalipsis 1, una visión del Hijo del Hombre, cuando dice, eh, acá dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Bueno, y menciona que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Cuando le vi caí muerto, como muerto a sus pies. Muy bien, Pero ahí, bueno, se interpreta que es una visión de él. ahí está Pero, empleando una figura literaria y usted ya, mismo la puede distinguir ujú, por algunas palabritas claves que le van indicando qué figura literaria es esa. claro. Pero él entonces no vio esta visión, o sea, claramente, y la escribió literalmente lo que vio. Bueno, es una visión y, Claro. y está escribiendo, bueno, lo que escribe ahí se llama denotación. Y la pregunta sería, ¿qué es lo que connota? A ver, aquí me volví para ver la voz de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. Bueno, está hablando ya semejante, ¿eh? Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Ya está empleando una figura literaria. ¿Recuerdan, mis hermanos, cómo se llama esta figura cuando está haciendo una comparación y emplea una, una palabrita, una partícula como, semejante, igual, parecida? ¿Se acuerdan o no cómo se llamaba? El símil. Sí, sí, El sí, símil, está empleando el símil. Después dice como nieve, sigue empleando un símil. claro. Sus ojos como llama de fuego, también un símil. Y sus pies Claro. Y después, semejantes. después más adelantito indica que, bueno, le habló y le dijo, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces ahí le estaba hablando. Entonces ahí se estaba identificando como Cristo. Entonces él le Exacto. vio como con forma de cuerpo. Entonces a eso Sí, iba. pero Sí. es una visión. Ah, ya, ya. Está en el contexto de una visión. Ni siquiera de un sueño, sino que es una visión. O sea, no lo está viendo eh, sin el contexto de una visión. Él está viendo una visión. Y también recuerde que está comprendido dentro de un género, esa figura, el género apocalíptico. Y en el género apocalíptico abundan las metáforas, los símbolos, abundan los símiles, las figuras literarias. Está escrito en un lenguaje críptico que está codificado.
Por lo tanto, hay que entender esas figuras ahí. ¿Qué es lo que quiere decir realmente? Eh, hay varios autores que comienzan a describir, por ejemplo, 7 candeleros de oro que representan las iglesias, y él está en medio de los 7 candeleros de oro, es decir, está en medio de la iglesia, el, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, está hablando de su aspecto sacerdotal, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Todo eso tiene un símbolo, no recuerdo ahora. Cabeza, su cabello era blanco como blanca lana, está simbolizando la sabiduría, la santidad. Su pie semejante al bronce bruñido, no recuerdo qué simbolizaba aquello. Refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas, también está empleando en figura literaria. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, su rostro era como el sol cuando resplandece en plena fuerza. Todo eso tiene es simbólico, es una visión, pero bueno, que está comprendido dentro de un género literario, que es el género apocalíptico. Por lo tanto, para interpretar el libro de Apocalipsis se debe interpretar según el género al cual corresponde, de acuerdo al género apocalíptico. Ah, ya. Ya, gracias, hermano. Eso, Ahí me quedó más clarito, mucho más clarito. perfecto, hermano Roberto. El, bueno, el espíritu entonces es invisible, el espíritu es incorpóreo, el espíritu no tiene parte, no tiene cuerpo. Es, aquí estaba definiendo la palabra amorfo. Amorfo dice, aquí, que decía amorfo, sin forma, regular o bien determinada, que carece de personalidad y carácter propio. Bueno, ahí no podríamos aplicarlo ahí, porque sí, una personalidad tiene un carácter propio. Sin forma tendría que ser. No tiene forma. Eh, y por eso, precisamente, es que puede tener esta característica de la omnipresencia y omnisciencia, pues, puesto que por carecer de forma no está limitado al espacio, sino que los espacios están dentro de él. A ver aquí. Tururuturum. Bien, es un espíritu entonces. Dios es así. Entonces, ¿por qué se dice que tiene rostros, dedos, manos? Porque está empleando un lenguaje o modismo antropomórfico. Se están atribuyendo características físicas a Dios. No todos los teólogos están de acuerdo, sin embargo, hay un grupo muy reducido que señalan que dentro de esa espiritualidad invisible, incorpórea, hay una forma dentro de esa misma espiritualidad invisible, hay una forma que es semejante a los seres humanos, es decir, en lo físico de los seres humanos, pero no es aceptado por la gran mayoría. Pero existen. Hay un grupo, sin embargo, que son los mormones. Oficialmente, Dios tiene cuerpo y es como nosotros, con dedos, uñas, tal cual como nosotros nos vemos, así también es Dios. Pero son los mormones. Es considerado como una distorsión de la fe, como una secta. Algunos autores clasifican igualmente dentro de este modismo las emociones de Dios. Con el objeto de alcanzar mayor precisión, clasificaremos las pasiones de Dios dentro del antropopatismo. Consiste el antropopatismo en atribuirle características emocionales del ser humano a Dios, como por ejemplo la ira. Dios se enoja, pero ese enojo es muy diferente al enojo nuestro. Dios es celoso, pero ese celo es diferente también al celo nuestro. Dios es amor, pero también ese amor no es el mismo amor nuestro. Es muy diferente al amor nuestro. Dios es misericordioso. ¿Qué más? Bueno, esos son algunos términos o atributos de Dios, pero se debe entender solamente en un sentido antropopático, porque es muy diferente. Dios se enoja por algo que nosotros nunca nos enojaríamos, y nosotros nos enojamos de algo
del cual Dios nunca se enojaría. Y Él ama de una manera diferente a nosotros. Él ama racionalmente, incondicional, de manera sacrificada. No es el mismo amor de los seres humanos. En ese sentido, cuando se habla del amor, misericordia, celo, ira, se debe entender en un sentido antropopático, porque es diferente a estas emociones de los seres humanos. Por lo tanto, las emociones y características físicas que aparecen en la Biblia acerca de Dios se deben entender como antropomorfismo y antropopatía, no en un sentido literal. ¿Algún comentario, alguna pregunta para pasar a la siguiente, mis queridos hermanos? Esto está claro también, pues, parece, ¿cierto? Muy bien. Bueno, la elipsis es un poco más complejo esto. Una elipsis existe cuando el texto expresa algún pensamiento con toda la exactitud de acuerdo con las reglas de la gramática. Perdón, no expresa con toda exactitud de acuerdo a las reglas de la gramática. Cuando el escritor cambia su tema repentinamente sin indicar la conexión, sufre como un lapsus o un, un vacío intelectual y después vuelve a retomar su tema otra vez. En Hechos capítulo 18, verso 6, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. El sentido es claro, quiere decir yo estoy limpio. Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo a semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Para que se entienda bien, se debe leer con palabras hizo posible, después de Dios, para decir lo que era imposible para la ley. Dios hizo posible enviando a su Hijo Jesucristo. Bueno, es más difícil esta, en la Reina Valera, en otras versiones actualizadas, quizás esté mucho más claro este modismo hebraico. Ya, finalizamos con los modismos. Ahora, ¿cuántos tipos de modismos estuvimos viendo, mis hermanos? El primero, El, Sí. el Modismo, lenguaje absoluto, ¿no? relativo por lo absoluto. Muy bien, lo absoluto Absoluto por por relativo. relativo. modismo de El, filiación, Modismo de filiación, sí. filiación, modismo de tiempo, modismo de tiempo, Antropomorfismo, 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 antropopatía. Y la otra era la antropomorfismo. elipsis, cuando el autor cambiaba abruptamente de tema o no se ceñía según las reglas de la gramática. Ahora vamos a observar los tipos. Son figuras literarias exclusivas en las Sagradas Escrituras. No se encuentra en ninguna otra literatura universal. Solo es parte de la Biblia. Es una figura literaria que fue preparada con anticipación por el Espíritu Santo para prefigurar, simbolizar un aspecto futuro. Tanto el tipo como el antitipo son realidades históricas que se corresponden. Debe existir una realidad objetiva. La victoria de David sobre Goliat no es un tipo del valor cristiano, una cualidad moral. Para que sea un tipo, tiene que confirmarse en el Nuevo Testamento. Si no se confirma, no es un tipo. La serpiente de bronce levantada en el desierto sí es un tipo de la crucifixión de Jesucristo. ¿Cómo sabemos que es un tipo? Porque el Nuevo Testamento lo dice. Juan, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Nuevo Testamento lo alude. Entre el tipo y el antitipo debe haber algún punto importante de analogía, aunque en la comparación de ambas aparezca también notable disimilitudes. Jonás es tipo de Cristo solo por su permanencia en el pez durante los 3 días y las 3 noches, pero no por su rebeldía, racismo, desobediencia y por su arrebato. El tipo alude a un aspecto nada más de lo espiritual, algún aspecto,
pero no en todos los aspectos, como Jonás, por ejemplo, solamente por el hecho de que estuvo 3 días y 3 noches dentro del pez. Así también el Hijo del Hombre iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Este tipo siempre tiene un carácter predictivo y descriptivo. Predictivo va a venir en el futuro, descriptivo tiene ciertas características. Los tipos avalados por el Nuevo Testamento se refieren a lo más sobresaliente de la persona y obra de Jesucristo o de su aplicación en la experiencia cristiana. En todo tipo debe existir lo verdaderamente típico de lo accesorio, o distinguirse lo verdaderamente típico de lo accesorio. Se debe centrar en el aspecto principal y no en lo accesorio. El tipo es determinado por Dios mismo, no por las fantasías humanas. Si Dios dice que este es un tipo, no se le debe dar prioridad a las invenciones humanas, porque alguien podría decir, este es un tipo de Jesucristo, por ejemplo, él es el, el sumo sacerdote de Abraham, por ejemplo, es un tipo del Espíritu Santo. Pero como la Biblia del Nuevo Testamento no lo dice, Dios no dice que es un tipo del Espíritu Santo, entonces no es un tipo. No, los tipos no están o no se prestan para la fantasía humana. Dios es el que determina qué es un tipo y qué no es un tipo. En las Sagradas Escrituras hay varias clases de tipos. Adán, por ejemplo, cabeza y representante de la humanidad, prefigura a Cristo, quien es el representante de la humanidad redimida. Jesucristo en ese sentido sería el segundo Adán, el segundo representante de la humanidad. Abraham es otra persona, es tipo de todos los creyentes que serán justificados por medio de la fe. Solo en ese sentido, de personas que van a ser justificados por medio de la fe. Abraham es el que lo prefigura o lo predice. Todos los creyentes que tendrán la misma fe de él serán los antitipos, es decir, el cumplimiento del tipo que es Abraham. Los creyentes que son justificados por la fe. Melquisedec es un tipo de Cristo en su función sacerdotal y en su posición como rey sacerdote. Moisés tipifica también a Cristo por su fidelidad en relación con la casa de Dios y por su función profética. Moisés es un tipo de Jesucristo. Melquisedec es un tipo de Cristo. Adán es un tipo de Cristo. Josué como dador de reposo también es un tipo del Señor Jesucristo, pero en un aspecto nada más, en el aspecto de dar reposo. Salomón en sus funciones regias y en su filial relación con Dios. Los tipos entonces son de varias clases. Personas. Melquisedec es un tipo de Jesucristo. Pero también otras clases de tipo pueden ser materiales y objetos. El tabernáculo es un tipo del Señor Jesucristo. Es tipo del Hijo de Dios encarnado. Es tipo también del creyente, especialmente de su cuerpo. Es tipo de la iglesia. La iglesia es el templo o el nuevo templo de Dios. Otro objeto es el maná. Es tipo de Cristo y su poder vivificador. La piedra también es otro tipo del Señor Jesucristo, que representa la piedra donde va a brotar agua. Y la piedra, dice el Nuevo Testamento, esa piedra era Cristo. ¿Qué más? La tapa del propiciatorio es un tipo de la propiciación que iba a efectuar nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otro objeto puede ser? La serpiente en el desierto. También es un tipo del Señor Jesucristo. El holocausto, el altar del holocausto también es un tipo de Jesucristo. Esos son algunos objetos en el Antiguo Testamento que representan o prefiguran o ilustran a una realidad espiritual futura. Mayormente o frecuentemente están relacionadas con Jesucristo. Pero también otra clase de tipos pueden ser instituciones religiosas. El sábado es figura del descanso eterno del creyente y también representa a Jesucristo, el que va a dar verdadero y auténtico reposo. La Pascua es otra institución, también representa a Jesucristo. Es tipo de la cena del Señor. Y Cristo es nuestra Pascua. El día de expiación también representa a Jesucristo. Esas son las instituciones. El sumo sacerdote
representa también a Jesucristo. Las fiestas judías, el día de expiación, el, el día del año del jubileo, el séptimo año, el año sabático, todo eso representa a Jesucristo. Todos esos son tipos de Jesucristo, instituciones religiosas. Acontecimientos históricos también son otra clase de tipos. El Éxodo es un tipo de la liberación del pecado. La serpiente de bronce prefigura la crucifixión de Jesucristo. El diluvio es tipo del bautismo en agua. Entonces, las clases de tipos que encontramos en la escritura pueden ser personas, objetos, instituciones religiosas, acontecimientos históricos, que prefiguran una realidad espiritual futura. Y para que sea considerado como un tipo legítimo, auténtico, debe tener su referencia explícita en el Nuevo Testamento. Si no lo tiene, entonces no es un tipo. ¿Alguna pregunta sobre los tipos, mis hermanos? Muy bueno, muy bueno. Muy bien, hermano Daniel. ¿Alguien que no haya quedado claro? Hermano Yosimar, hermana Soledad, hermano Sebastián. Mi hermano consulta, ¿qué ¿Sí? tipo, son como comparaciones? No lo escuché muy bien, mi hermana Mónica. ¿Son como comparaciones o no? Sí, sí, es algo simbólico. Es una, es profético también, es una figura, de hecho, se le denomina una figura profética que simboliza o está comparando, si la comparación está bien, porque simboliza, compara, prefigura, ilustra. Hay cierta analogía o cierta comparación con una realidad futura. Por ejemplo, Melquisedec es una persona y está ilustrando, está comparando con Jesús, se está comparando con Jesucristo. Está en realidad em, ilustrando un aspecto de, del Hijo de Dios que vendrá en el futuro, en dos aspectos. En el aspecto de que es rey y al mismo tiempo es sacerdote. En esos dos sentidos, Melquisedec es un tipo de Jesucristo. Y cuando viene Jesucristo se le conoce como el antitipo, es decir, el cumplimiento del tipo. Es una comparación, una ilustración, una analogía, es una prefiguración, es predictivo, es profético y es una figura literaria exclusivo de las Sagradas Escrituras que no se encuentra en ninguna otra literatura mundial, preparado por el Espíritu Santo. Eso es un tipo. Cuando se realiza una exégesis en los libros proféticos, géneros narrativos, género legislativo, se deben reconocer los tipos. ¿Cuáles son los tipos? Si, por ejemplo, trabajamos con Melquisedec, ahí vamos a encontrar un tipo, el del Señor Jesucristo. Reglas de interpretación tipológica. Mire cómo estamos ahora con nueva terminología, teológica ahora, tipológica. Regla de interpretación tipológica. Si usted va a predicar un día domingo, vamos a ver algunas interpretaciones tipológicas ahora. Y vamos a ver el tipo y el antitipo del Antiguo y Nuevo Testamento. Los hermanos me van a decir, ¿qué estará diciendo, hermano? Bueno, la primera regla es, un tipo posible debe exhibir una semejanza en alguna calidad o elemento básico. La calidad o elemento básico del tipo posible debe exhibir el propósito de Dios en el contexto histórico del tipo y también el propósito de Dios en el contexto histórico del antitipo. Esto lo dice José Martínez, bueno, una tremenda obra que escribió José Martínez. Todavía he utilizado los seminarios teológicos del continente o del mundo de habla hispana. Una gran obra de José Martínez. Hay muchas obras buenas también de hermenéutica, pero se usa hasta el día de hoy. Es recomendable esta obra. Lo que se enseña por medio de la correspondencia tipológica también debe ser enseñado por medio de la declaración directa. Y esta es la más importante.
La Biblia dice en este aspecto, en este sentido, el antitipo, o esto es lo que quiere decir eh, el- la figura, el tipo, representa esto de alguna persona o de algún evento que va a ocurrir en el futuro. Con los ejemplos, con los paralelos de Marco y Lucas y otros contextos. El Éxodo capítulo 12, tenemos un cordero, el antitipo sería Jesús, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es sin defecto, Jesús no conoció pecado, es sin defecto, como un cordero sin mancha, sin contaminación, dice Corintios 5:21. La sangre del cordero protege del juicio de Dios. En el Nuevo Testamento, la sangre de Cristo es la base del pacto establecido por Dios para salvación de todos los hombres. La Pascua convierte a Israel en un nuevo peregrino. La redención obrada por Cristo hace de los redimidos una comunidad de peregrinos. Ahora somos nosotros peregrinos. Como el pueblo de Israel caminó por el desierto como peregrinos, también nosotros rumbo a la tierra de Canaán. El pan de la Pascua había de ser sin levadura. La liberación del creyente en Cristo implica purificación moral, la ausencia de fermento pecaminoso. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de un tipo que es un animal, en este sentido en el Antiguo Testamento, ritual que se utilizaba para un sacrificio, de un evento histórico que ocurrió, la salida de la esclavitud de Egipto, y que está simbolizando la liberación del creyente, del mundo, del pecado, de Egipto. Y de hecho hasta el día de hoy nosotros empleamos estas metáforas. Anda en Egipto, por ejemplo, se fue a dar un paseo por Egipto y después volvió. Los hermanos llegan a veces y dicen, bueno, yo anduve por Egipto, pero volví. Yo me crié en la iglesia, anduve por un tiempo por Egipto y después volví otra vez. El, bueno, se refiere a esto, pero frecuentemente está relacionado con Cristo, como hemos visto. Siempre estas figuras apuntaban a Jesucristo. En algunos casos apuntan a los creyentes. Bien, hemos terminado con los tipos. ¿Qué hemos visto hasta ahora, mis queridos hermanos? Los modismos, Modismos el, y los tipos. Perfecto. Modismos y tipos. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Modismos y tipología. tipos. O la tipología. Ahora vamos a ver los símbolos. El símbolo puede definirse como cualquier cosa real o visible que representa algo invisible. Es lo que dice Tomás de la Fuente. José Martínez, el símbolo es un ser y objeto que representa un concepto abstracto, invisible por alguna semejanza o correspondencia. La cosa invisible puede ser una idea, una cualidad, una realidad espiritual. Los símbolos pueden ser objetos, sustancias, colores, números, y su significado depende de la intención de su autor cuando lo emplea. Es más complejo determinar los símbolos porque los símbolos varían de acuerdo al sentido que le quiso dar el autor bíblico cuando lo usó. El símbolo no tiene solo un significado, sino que hay que ver qué significado le quiso dar el autor bíblico cuando lo usó. Nos ocurre con nosotros igual. Yo sé que la esbáltica, ¿sabe lo que es la esbáltica, verdad, mis hermanos? ¿Alguien que no conozca lo que es la esbáltica? Yo no conozco. Ya voy a tratar de dibujarlo. La verdad que no, a ver, no sé cómo puedo hacerlo. A ver si me sale. Creo que me va a salir. Creo que me va a salir. No, no me salió. A ver cómo es otra vez. Pero es símbolo nazi, Pensé que iba a ser el hermano. signo nazi. Eso es lo que quiero hacer. El siglo nazi. Creo que Ah, eso era. ahí va, ahí va. Ah, Ah, el pero otro para el falta otro. algo, falta algo. Ahí está, ahí me salió. Ahí me salió. A ver, deja hacerlo otra vez. Ahí, yo creo que ahora me va a salir mejor. Vamos acá.
Ujú. Ya, esas las bálticas. Ahí está. Ya. Bueno, esto tiene simbolismo, el hermano Daniel dijo, de los símbolos de los nazis. Bueno, los nazis le dieron una interpretación, pero originalmente eso es tomado de los arios, creo que proviene de los pueblos originarios también de América del Norte, y tienen otro significado. Por lo tanto, los símbolos varían de significado, no tienen solo un solo significado. ¿Qué más puede ser? Ya, la bandera, la bandera chilena. También es simbólico. Ahí está. ¿Lo rojo qué simboliza? La sangre derramada de los chilenos. Sangre. Fue En la proclamado por guerra. los soldados de la independencia. Y todo. Muy bien, ¿y lo blanco? La, la nieve de las montañas de la cordillera Los Andes. ¿Y lo Y era azul? Me cansé de ser este. ¿Y el azul? El mar que rodea nuestra tierra. Ah, ¿y la El cielo estrella? azul. ¿Y la estrella? Esa no me acuerdo. Parece que representa el Estado unitario. No sé, no estoy seguro, pero me parece mucho que a eso se representa. el Estado unitario porque recuerden que habían muchas tribus, mapuche, diaguita, todo eso se formaron solamente en un puro país que es Chile. Claro, parece que eso quiere apuntar a un Estado unitario. Muy bien. Nosotros le damos ese significado. Somos nosotros. Pero el rojo en otro país, lo blanco, el azul, la estrella en otro país tendrá otro significado. Nosotros mismos le damos significado. En la Biblia también ocurre lo mismo. Ahora vamos a ver estos distintos significados en las Sagradas Escrituras. Ejemplos sacados de la vida cotidiana. El perro es símbolo de la fidelidad, generalmente, pero si nos vamos a la cultura de los hebreos, no simboliza la fidelidad al perro, simboliza otra cosa. Simboliza a los paganos, a los no judíos, a los incircuncisos. La balanza es símbolo de la justicia. El cetro es símbolo de la autoridad. No sé las feministas cómo interpretarán el cetro, ¿ah? Quizás lo interpretan como símbolo del patriarcado. La bandera es símbolo de la patria. El ramo de olivo símbolo de la paz. El arco iris para nosotros es el símbolo del pacto que Dios estableció con la raza humana en general. Y para el movimiento LGTB representa la... ¿Qué representa para los LGTB? Representa, parece, la pluralidad de géneros sexuales, parece que representa. O la felicidad, no sé qué representará la bandera homosexual del arco iris. Me da la impresión que la pluralidad de géneros o de identidades sexuales, parece que por ahí va. Bueno, cada grupo, cada persona le atribuye significado a los símbolos. Con respecto a los símbolos, el significado del símbolo depende de la semejanza entre sí y la cosa que representa. La semejanza es sencilla y no múltiple. Es sencilla. Esto es lo que debemos tener en cuenta al momento de interpretar los símbolos. No es múltiple. Si el perro simboliza la fidelidad, solo representa y simboliza la fidelidad. Nada más. No representa que camina en cuatro patas, que tiene una cola, que ladra, que tiene mandíbulas feroces. Bueno, algunos, otros no. Otros parecen ratoncitos, otros perritos chicos. ¿Qué más? Representa la fuerza, representa la estética para otros, representa el trabajo para otros perros de la Patagonia, que son perros ovejeros. ¿Qué más? No podemos decir que tienen buen olfato, ya lo dije que aparecen, tienen buen olfato. Solamente representa un aspecto
Es por eso que es sencillo y no es múltiple. Pero si yo comienzo a emplear otro método, por ejemplo, el perro es símbolo simboliza la fidelidad, simboliza la fuerza, el trabajo. Bueno, estaría empleando el método alegórico místico. La semejanza consiste en algún punto principal y no en varios puntos. Del mismo modo como la parábola. La parábola recuerde que se debe determinar la verdad central y los detalles interpretarlo en base a la verdad central. Con respecto a los símbolos, también tiene la comparación es en algún punto principal y no en varios puntos. Solo un punto está apuntando de este símbolo, de esta comparación. Los números, hay números simbólicos, el 3 representa a Dios, la Trinidad, a veces lo que falsamente representa a Dios, el dragón, el anticristo, el falso profeta. También estaban comentando en una oportunidad, lo escuché, le encontré sentido lo que decían, que el diablo siempre trata de boicotear, destruir la, la obra de Dios, y una de estas obras, por ejemplo, es la de la Trinidad, la Pascua creo que era, la- el, el espíritu de la Navidad, el niño Jesús y el Papá Noel. Le encontré sentido cuando trataban de distorsionar la imagen de Dios, de la Pascua. El 7 la perfección o lo completo. El 6 lo incompleto, el número de hombre. El 10 semejante al número 7. El 12 recuerda a las 12 patriarcas, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, el fundamento de la iglesia, el fundamento del pueblo hebreo. José Martínez comenta referente a este número lo siguiente, el número 12. Denota al pueblo de Dios en su totalidad, en su unidad y la grandeza y gloria a que está destinado. El 40 símbolo de probación, de ser probado. 1000 y 10.000, cantidades grandes pero indefinidas. Pareciera que José Martínez, yo tomé esto de José Martínez, esta parte de los números simbólicos. Parece que José Martínez, tengo un libro de él, voy a ver en la parte de la escatología, no sé si es parece que es premilenialista. Pero se puede con respecto a 10.000, un número indefinido. Pero 1000, cuando se refiere al milenio, ahí está así, está apuntando a un reino milenial, literal. Perfecto. Hemos concluido, mis queridos hermanos, esta parte. Entonces, estuvimos viendo los modismos hebraicos, también estuvimos viendo, ¿qué más? Los tipos y Tipos. los símbolos. Muy bien. Cuando realizamos una exégesis, entonces, debemos poner atención en cada uno de estos detalles, de estos temas. En la segunda parte, después cuando volvamos, vamos ya a ver el procedimiento para un trabajo exegético. El primer modelo que vamos a utilizar va a ser la epístola. Lo que vamos a ver después, a las 9, cuando retornemos, va a ser el- los pasos que debe hacer usted para entregar su exégesis. Usted, si ha entregado la tarea, tiene avanzado su exégesis en un 50% más o menos, porque ya hizo el análisis estructural detallado, el, au- el autor, los destinatarios, la ocasión, ya lo hizo. La otra parte, el contexto histórico, también lo trabajó. Analizó ya algunas palabras igualmente. Por lo tanto, ya ha avanzado bastante con su exégesis. Le faltan algunas partes y eso es lo que vamos a ver a continuación. Le entregué también a todos los que están tomando hermenéutica y exégesis los criterios que se van a utilizar para evaluar un trabajo exegético. Por lo tanto, usted tiene ya todos los criterios que se va a considerar para la evaluación. Retornamos entonces, mis queridos hermanos, a las 9 en punto